Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión con el tema Transversalización de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual tiene como objetivo conocer la importancia del realizar un cambio de paradigma sobre la niñez y la adolescencia, que implica concebirles como titulares de derechos e identificar a la transversalidad como un proceso que busca integrar y alinear a la niñez y adolescencia en todas las acciones y decisiones públicas que tienen un impacto de este grupo etario. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, damos la bienvenida al maestro Eduardo Miranda Pérez, jefe de Departamento de Políticas de Defensa y Promoción de la Justicia. A continuación, cederé la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, como lo ha dicho nuestra moderadora, a la Secretaría de Gobernación le resulta muy satisfactorio dar curso a este conjunto de reuniones virtuales, de diálogos a través de INAFES. El día de hoy con CIPINA, este Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el nombre completo de lo que con siglas decimos CIPINA. El día de hoy estamos inaugurando un ciclo de 7 sesiones con CIPINA, con esta materia. Hoy es pues la primera de ellas y tiene por objeto que la actividad que realiza este organismo de proteger, prevenir y en su caso restituir el reconocimiento o el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes sea conocido por la mayor parte que nos sea posible de los funcionarios y funcionarias de los estados y los municipios particularmente. El objetivo es, pues, fortalecer las capacidades de las distintas autoridades, en nuestro caso fundamentalmente las municipales, porque todas sus actividades tienen todas un impacto directo o indirecto en favor o en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Por eso se habla, ese es el tema, de transversalización de la perspectiva de derechos de estas criaturas. ¿Qué quiere decir transversalización? Quiere decir que se tiene que tratar, como a veces también se utiliza la expresión, horizontalmente toda la materia. Imaginemos que verticalmente tenemos muchos temas por atenderse. Bien, transversalización quiere decir que no debe haber una sola materia
que sea ajena a esta preocupación. Promover la incorporación de esta perspectiva de los derechos humanos de quienes todavía ubicamos en niveles de inmadurez debe estar presente en todas las decisiones y acciones que se realizan en el territorio nacional, pero es también obligatorio del gobierno dotar de herramientas y conocimientos para que este sano objetivo pueda cumplirse correctamente. Generalmente, cuando hablamos de infantes y cuando hablamos de adolescentes, de manera casi espontánea, tenemos la tendencia a ubicar su vida en tiempo futuro. De hecho, algunas expresiones retóricas que tienen por objeto exaltar el papel de este segmento de la población, niñas, niños y adolescentes, decimos, repito en tono retórico, que constituyen el futuro de nuestro país o de cualquier sociedad o del mundo. Pero eso también, teniendo una intención positiva y efectos positivos en parte, hace que también se piense en futuro el ejercicio pleno de los derechos o la concepción de que los derechos se plantean no solo en tiempo futuro, sino que son una enorme exigencia presente. Y también es común que pensemos que la obligación con estas criaturas es fundamentalmente, y allí no hay error, una obligación de la familia, de las familias. Está bien, es más o menos lógico pensar que allí descansa la primera y tal vez la más importante obligación. Pero otra vez, el error viene si pensamos que allí se agotan los deberes hacia, como he dicho, este segmento tierno de nuestra población. De ninguna manera. La familia es importante, pero todas las acciones públicas deben también tenerles presente, porque de una o de otra manera van a repercutir en la gradual madurez de este segmento de la población. Tenemos el compromiso de enviarle un saludo, compromiso autoimpuesto por nosotros mismos, de expresar nuestro agradecimiento a la licenciada Constancia Tort San Román, que es encargada de despacho de la Secretaría Técnica de CIPINA, por la voluntad de llevar adelante este conjunto de diálogos. Y tenemos la fortuna de contar como expositor al maestro Eduardo Miranda Pérez, que es una persona, no obstante ser muy joven, con vasta experiencia académica y laboral. Egresado de la UNAM, tiene también estudios en otra universidad en el territorio latinoamericano, específicamente en Colombia, ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Consulado de Denver, se ha desempeñado en la Secretaría de Educación Pública y en el entonces llamado Instituto Nacional Electoral. El día de hoy, en la actualidad, tiene una responsabilidad
muy delicada, que nos recuerda lo que decía hace un momento su servidor, del peso que debemos dar en el presente a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque en CIPINA está encargado de los temas de justicia para los adolescentes, particularmente también en lo que atañe a las personas de ese segmento de edad privadas de la libertad. Entonces, no son fantasías a las que nos referimos, ni todo lo que tiene que ver con las personas de este segmento de edad se realiza de una manera de la que pudiéramos sentirnos orgullosos. Tenemos mucho que aprender y por ello las palabras de Eduardo Miranda van a ser muy, muy útiles para todas las personas que consideraron conveniente, y es un acierto entrar a este diálogo. También, al inaugurarse este ciclo, agradezco a nuestro colaborador interno de INAFED, Ernesto Rodríguez, por el celo, siempre lo pone en todas sus tareas, pero por el celo que ha puesto para que este encuentro conjunto de CIPINA e INAFED llegara a buen fin, a entregar buenos resultados. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, yo para comenzar con el tema, cederé la palabra al maestro Eduardo Miranda Pérez, jefe del Departamento de Políticas de Defensa y Promoción de la Justicia de CIPINA. Adelante, maestro, puede activar su micrófono. Hola, muy buenos días para todas y todos. Primero que nada, reciban un cordial saludo de nuestra titular, la licenciada Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, primero preguntarles, ¿me escucho bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de la transversalización de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, eh, el tema es este, la protección integral de niñas, niños y adolescentes en los municipios, ¿no? El seminario. Vamos a la transversalización de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos a empezar primero por el objetivo que ya fue comentado en un inicio, pero me gustaría ponerlo de nuevo para que estemos en el mismo sentido, en la misma tónica todas y todos. Y este es conocer la importancia de realizar un cambio de paradigma sobre la niñez y adolescencia que implica concebirles como titulares de derechos e identificar la transversalidad de este paradigma como un proceso que implica integrar y alinear a la niñez y adolescencia en todas las acciones y decisiones que desde los cargos públicos se toman y que tienen un impacto directo o indirecto en este grupo etario, es decir, niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, primero para esto me voy a permitir regresarme un poquitín en el tema de los derechos humanos, porque estos derechos de niñas, niños y adolescentes, pues no dejan de ser derechos humanos, ¿no? Entonces, un segundo. Entonces vamos a empezar diciendo que los derechos humanos, aquí esto es información, una cita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en el marco jurídico nacional, específicamente en la Constitución Política y los tratados internacionales y las leyes. Valga decir que después de la reforma en 2011 de la Constitución Política, los tratados internacionales en derechos humanos pasan a tener el mismo nivel que la Constitución Política. Entonces, digamos que todo lo que tenga que ver con derechos humanos es ley sí o sí y tiene la misma jerarquía que todas las leyes que tienen que están condensadas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, seguimos que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Qué es esto? ¿No? Un poco para irlo dando más explicativo, el tema de este lado izquierdo, tengo, digamos, los principios de los derechos humanos, pero quisiera empezar con inherentes, que es claro que por el solo hecho de ser personas, todas y todos tenemos derechos humanos, ¿no? Ya vimos que no hay distinción alguna, todas las personas tenemos estos derechos. Ahí está el principio de universalidad, que son inalienables, ¿no? No se nos pueden remover, a excepción de algunos casos que tengan, por ejemplo, el tema de la libertad. Si tenemos un proceso penal que nos implique un proceso de reclusión, bueno, ahí estaría un poquito acotado, pero es distinto, ¿no? También que son iguales y no discriminatorios, y incluso va de la mano con lo universal, que incluyen tanto derechos como obligaciones. Ojo, las obligaciones aquí se están refiriendo al Estado que es quien debe garantizarlos, y asimismo es la única instancia que puede violarlos, ¿no? O sea, no podemos hablar de que cualquier persona del común viola los derechos humanos, podrá estar violando otro tipo de derechos que están condensados en, no sé, en materia nacional, pero los derechos humanos únicamente pueden ser violados por el Estado y sus agentes, es decir, por todas y todos los que estamos aquí, que somos representación del Estado al ser funcionariado público. Entonces, ojo con eso, pero las obligaciones las tenemos nosotros en velar por ellos, en hacerlos valer y todo esto, ¿no? Entonces también encontramos que son interdependientes, los derechos humanos pues son bastantes, y lo cual quiere decir que el respeto para estos derechos tiene que ser para todos. No es como que te pueda garantizar uno y te puedo dejar sin cinco. En realidad casi todos van de la mano, y entonces el derecho a la educación, el derecho a la salud, tiene que estar como todos juntos para que sea este cumplimiento de los derechos humanos. Son indivisibles, es esto, no se pueden separar, y son progresivos. El tema de progresivos es muy importante porque se supone que a partir de que se generan, pues tendrán que ir avanzando en su mejora y su garantía para todas y todos. Pero aquí también hay un peligro, que es, pareciera que una vez que están sentados los derechos humanos ya no hay vuelta atrás, y así debería de ser, pero a veces vemos que por iniciativas de grupos políticos van regresando, y eso no es lo ideal. Lo ideal es que siempre vayan hacia el frente para la dignidad de todas las personas, ¿no? Incluyendo todo el tipo de condiciones y sí, tipos de personas que hay en el mundo. Entonces, bueno, solo me gustaría decirles que a nivel internacional, digamos que el máximo referente de los derechos humanos, por supuesto que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de allá de 1948, o sea, ya bastante tiempo en el que están, digamos, señalados en una convención a nivel internacional, y del cual México es signatario y además ha sido ratificado. Entonces, ahí tenemos esto. Es un compromiso que tenemos como Estado. Y algo que quería mencionarles para el tema que vamos a abordar es que antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos en 1789, el inicio de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Francesa, por supuesto, apoya la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Por qué les menciono esto? Y es porque como ha ido avanzando la sociedad y la historia, pues hemos ido incluyendo a las personas, ¿no? En este momento solo se habla del hombre y el ciudadano, ¿no? Y entonces habrá habido movimientos desde el feminismo y otros que hicieron incluso una declaración de los derechos de la mujer. Y bueno, ahí vamos viendo cómo vamos progresando en el tema de los derechos humanos, y lo traigo a colación porque en muy buena parte de la historia las niñas, niños y los adolescentes no eran considerados como del todo humanos o del todo titulares de derechos. Entonces eso es lo que quiero que vayamos viendo, pero quería señalar esto para que veamos
esto que hablaba hace un rato del progresismo, que han ido avanzando los derechos humanos, no solamente en sí mismos, sino en a quienes cobijan o a quienes protegen. Entonces, bueno, para iniciar ya de lleno con el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, me gustaría preguntarles si alguien, ya sea por el chat, si quieren tomar el micrófono, adelante, si quieren ayudarme a responder estas preguntas, que haremos un breve, pueden ser 3 personas, 2 quienes lo necesiten y quieran, por supuesto, que respondamos esto, ¿no? ¿Qué es una niña, un niño, un adolescente? ¿O cómo es? ¿Y quiénes son los niños, niñas y adolescentes? ¿Alguien quisiera apoyarnos para construir estas respuestas? Eduardo, seguro en unos momentos te van a ir respondiendo en el chat para que tú puedas ir armando tu conversación. Bueno, aquí tenemos a Imelda Martínez, nos señala que son los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menor a 18 años de edad. Luego tenemos a Mario Martínez. Dice, para empezar, todos son seres humanos y tienen igual de derechos. Alejandro Ortiz nos comparte que la niñez es una etapa fundamental para la formación de la identidad, así como la confirmación de relaciones interpersonales sanas. Perfecto. Bueno, si alguien más. Bueno, ya tenemos otro de M. Lozano. Dice, los adolescentes son niños y niñas en periodo de desarrollo biológico, psicológico y sexual. Perfecto. Bueno, si quieren seguir participando, por supuesto que... Ay, perdón, me salté a Alfonso Núñez. Dice, personas que son sujetos de derechos en virtud de que tienen entre 0 y 17 años. Perfecto, entonces aquí identifico que tenemos claro el rango etario al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Efectivamente, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, eh, de los 0 a los 17 años, estamos hablando de la niñez. Obviamente habrá que particularizar a partir de los 12, de entre los 12 a los 17, un día antes de los 18, que estamos hablando de adolescentes por la particularidad de la etapa en la que se encuentran, que tienen una serie de cambios a nivel cerebral y a nivel, pues sí, cerebral y que se ve reflejado en el resto de el desarrollo físico y mental, pero sí, efectivamente veo muy claro el rango etario. Mm, un momento que estoy teniendo problemas con la presentación. Listo. Entonces, perfecto. Aquí, no me quiero quedar como en mucho tema histórico, pero solamente es para hacerles, para mencionarles que esto es como se veía lo que comentaba hace un momento, que es cómo se percibía a niñas, niños y adolescentes durante la historia, ¿no? Entonces, tenemos que en la antigüedad y hasta el siglo XVI no se percibía diferencia alguna entre niñas, niños, adolescentes y adultos, se les consideraba como adultos pequeños y no existían acciones especiales para atenderlos, o sea, no había un enfoque diferenciado para la infancia, entonces eran considerados iguales y todo era parejo para todas y todos, lo cual, pues, como hoy sabemos, resulta un poco peligroso porque estamos hablando de que hay necesidades particulares
no solo para niñas y niños, sino incluso para las personas adultas, ¿no? Entonces, sí es importante tener un diferenciador en cómo se, no solamente cómo se perciben, sino, bueno, más bien sí, el cómo se perciben para en función de la percepción, destinar distintas políticas para cada uno que atienda las necesidades de las poblaciones. Ya para el siglo XVII, los niños, niños y adolescentes tenían menos recursos y habilidades que los adultos, por lo que los adultos percibían que tenían que ayudarles. Entonces, en este momento es cuando empieza esta construcción que hasta el día de hoy me parece que sigue permeando mucho en la mente colectiva, aunque tendremos que irlo transformando y esa es la invitación de esta presentación, pero es de que se les percibe como vulnerables y las personas adultas decidimos cómo y cuándo protegerlos. En el siglo XX tenemos, perdón, eso es en el siglo XVII. Y aquí me quiero quedar en lo que tenemos en rojo, porque incluso en el chat, sin no es a manera de señalar ni nada, solo quiero hacer digamos, la anotación de que justo no hablamos de menores, de capacitados, necesitados y vulnerables. Y todavía hay, incluso en las leyes, vemos que está plagado de el menor, y siempre dice el menor, nunca dice la menor ni nada, pero entonces yo les invito a que siempre que hablemos del el menor o la menor, pues lo acompañemos del apellido menor de edad, ¿no? Porque pareciera que le estamos dando menor peso, o sea, literalmente menos, porque es menos, ¿no? Únicamente refiramos a ellas y a ellos como menores, pero de edad porque ahí sí ya estamos diciendo cuál es la condición. Perdón, voy a revisar el chat de nuevo. Marisol Luna nos comenta que son todos los seres humanos nacidos con órganos sexuales identificados que van de su gestación hasta la edad de 17 años, 11 meses. Perfecto. Y bueno, en el siglo XX, ya tenemos empieza esta concepción de que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos. ¿Esto qué significa? Que los derechos, pues como son personas, ya nos acordamos de que niñas y niños y adolescentes también son personas, pues también estos derechos humanos de los que hablábamos hace un rato, pues les son inherentes por el solo hecho de existir. Y entonces aquí entendamos que no es algo que los adultos les concedemos, no es como que, ay, bueno, ya nos acordamos y entonces les vamos a dar derechos. No, en realidad solamente es un reconocimiento de porque los tienen. No tenemos por qué otorgárselos, solamente, pero lo importante es que se les reconoce que los tienen. Entonces, aquí sí, las personas adultas, sobre todo quienes estamos operando en las instituciones del Estado, tenemos la obligación de crear contextos y mecanismos adecuados para que los niñas, niños y adolescentes accedan a los derechos. Esto nos coloca como garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y eso nos toca a todas las personas. O sea, siendo Estado, pero también siendo cualquier persona de la sociedad, somos garantes de niñas, niños y adolescentes. Y a este último enfoque que mencionamos aquí, que está en el siglo XX, pues bueno, esto es lo que se conoce como el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Un segundo que esto me está jugando una mala pasada. Voy a dejar de compartir y voy a empezar otra vez. La vemos de nuevo, ¿cierto? Entonces, bueno, solo como para recapitular, aquí tenemos la doctrina anterior, que era la doctrina tutelar. Tenemos que era un reconocimiento en función de su incapacidad. Se percibía a niñas, niños y adolescentes como seres inacabados o incapaces. Esto que hablaba
licenciado Ernesto hace un rato, ¿no? De cómo les observamos siempre con una visión hacia el futuro y como si no tuviera una validez lo que viven y experimentan en ese momento. Creo que a veces nos hace falta regresar a pensar cómo éramos cuando nosotras éramos niñas o éramos niños, que ahí también, claro, crecimos con esta doctrina quizás, pero que claro que en ese momento teníamos deseos, que teníamos opiniones y pues que no siempre eran respetadas. Bueno, esto es la doctrina anterior, que somos objetos, bueno, que eran, perdón, los niños, niñas, adolescentes que como objetos de protección, esto, que son propiedad de sus madres y padres, lo cual también es peligroso porque pues efectivamente hay una relación parental ahí entre niñas, niños y adolescentes con sus padres, pero eso no quiere decir que les pertenezca. Las personas adultas son el parámetro para comprender el mundo, esto lo vamos a ver más adelante, que se refiere al adultocentrismo. Las personas adultas deciden sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes sin su participación. Eso, pues sí, como pensando en que las personas adultas sabemos qué es lo mejor para ellas y ellos y entonces nosotros decidimos qué les damos y qué no. Las relaciones jerárquicas desiguales, esto de siempre vernos como menores justamente y entonces verlos hacia abajo, verlas hacia abajo y entonces no tomar en cuenta sus opiniones. Eh, Como también es muy común que los veamos como potenciales y como futuro, ¿no? O sea, futuros ciudadanos. Ok, la ciudadanía efectivamente en este país se alcanza cuando tiene 18 años, pero una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser nacional, ¿no? Y entonces también lo nacional, que es uno de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, el derecho a una nacionalidad, pues eso nos pone como de entrada en materia de derechos humanos. Una visión asistencialista de la caridad, de la buena voluntad, de esto de estarles ayudando, de que nos necesitan a toda costa. Claro que nos necesitan, pero no necesariamente en un sentido solamente de protección. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Y bueno, estas son la recapitulación de la doctrina anterior. Entonces, bueno, para ir entendiendo, estas definiciones que vamos a presentar aquí son de la Convención de los Derechos del Niño, que nace en el 89 y que en México la incorpora en el 90, y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es de 2014 para este país. Y entonces entendemos que por niño o niña las personas menores de 12 años y por adolescentes a las personas entre 12 y menos de 18 años de edad. Sin embargo, hay que indicar que la niñez y la adolescencia no son etapas de preparación para la vida adulta, sino formas de ser persona, tan válidas como cualquier otra. No son fases de la vida definida a partir de las ideas de la dependencia o subordinación a sus madres, los padres u otros adultos, sino de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica. Esto quiere decir que no existe una sola forma de ser niña, de ser niño o de ser adolescente. Esto variará en función del contexto, de dónde se encuentran. Por supuesto que no es lo mismo, tristemente, el nivel de desigualdad que existe en nuestro país no será lo mismo a los mismos accesos que tenga una niña en la Ciudad de México a una niña en la Sierra de Chihuahua, ¿no? Por las condiciones geográficas, por los accesos de escuelas, de salud, y esa distinción a lo que acceden, pues evidentemente repercute directamente sobre su formación y sobre su propio desarrollo. Entonces no existe una sola forma de ser niña, niño o adolescente, porque además de todo, cada persona es distinta, como se dice por ahí, cada cabeza es un mundo, entonces hay total variedad de ser niña, niño o adolescente como niñas, niños y adolescentes hay en el mundo. Entonces, vamos un poco con lo que vamos entrando al tema de la protección integral. Recordamos que la anterior era la doctrina anterior o la tutelar. Entonces, esta es la doctrina de protección integral que es posterior a la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, emana de ahí, igual que y a nivel nacional de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y entonces aquí en la doctrina tenemos una especificidad de la separación entre los rangos etarios, ¿no? Entre las etapas de desarrollo, pero insisto, en la convención aparecerá siempre que la persona de entre 0 y 17 años cumplidos, pues son niñas y niños.
insisto, con la diferencia ahí de la adolescencia, pero eso es, pero digamos que en función, digamos en lo escrito, son niñas y son niños. Cuando hablamos de la niñez y de la adolescencia, también estamos hablando de una construcción histórica, social y cultural, y de que en todo momento tenemos que considerar que son personas en desarrollo. Incluso esta idea de verlas como solamente válidos en la adultez, tendríamos que pensar que en este momento se están fijando los cimientos de cómo van a ser esas personas en el futuro. Entonces, no es únicamente el verles hacia el futuro, sino percibirles y respetar esta etapa en la que se encuentran y así mismo garantizarles las necesidades que tengan y que vayan surgiendo. Entonces, la doctrina de protección integral, a diferencia de objetos de protección, ya considera a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Esto es, ¿qué es ser sujeto de derechos? Una persona con capacidad que no es únicamente pasivo, sino que puede demandar la producción de cambios y funciona como como un agente de transformación en el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente la niña, niño, adolescente está para escuchar o recibir lo que nosotras y nosotros como adultos tenemos ganas de otorgarles o que se nos ocurre, sino que pueden incidir, tienen el derecho a participar, tienen el derecho de ser escuchadas y escuchados para ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces también entendemos que el sujeto de derechos es que, bueno, este enfoque asume que niñas, niños, adolescentes tienen el mismo derecho que las personas adultas a expresar su opinión y tienen que reconocerse esta capacidad que se tiene para expresarlas de distinta forma de acuerdo a su edad y desarrollo. Porque efectivamente habrá quienes en la primera infancia, pues tal vez el desarrollo del habla no esté tan desarrollada, pero entonces claro que pueden expresarse a través de dibujos u otra cosa. Y eso es lo que tendremos que tomar en cuenta. A partir de su edad y desarrollo, las opiniones pueden ser distintas, no porque valgan más o menos, porque puedan ya verbalizarlo o escribirlo, sino más bien porque tendremos que estar como todo el tiempo pensando en cómo están expresando sus necesidades. Y bueno, esta doctrina integral considera que la infancia se asume de manera activa en los derechos y el adulto solamente acompaña y facilita el desarrollo integral. Entonces, la invitación es a dejar de parecer que todo el tiempo estamos como protegiendo y todo. Claro que necesitan protección, pero hay que más bien acompañarles y facilitarles pues, su desarrollo. Avanza. Listo. Y entonces estamos hablando del enfoque de niñez y adolescencias. Durante la primera parte me estoy refiriendo a adolescencia, pero a mí me gusta hablar de adolescencias, no porque, bueno, me explico primero, las adolescencias, porque justo por el nivel de desarrollo y por los cambios que están ocurriendo a nivel cerebral, en ese momento podemos hablar de un poco más de diferencias entre las formas de ser adolescencias, no porque la niñez sea igual, insisto, todas tienen su particularidad, porque tampoco voy a hablar de niñeces, ¿verdad? Pero siempre me gusta hablar de adolescencias. Considero que hay una mayor diversidad de vivirla y entonces por eso está el plural, pero bueno, esto es únicamente una opinión personal y habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no. Ahorita lo vamos a ir viendo y cada quien verá o tomará la forma en la que lo interioriza y la forma en la que lo expresa después. No sé.
Tengo problemas con la presentación. Listo. Bueno, entonces tenemos claro que ya, bueno, espero que haya quedado claro y si no me dicen y lo vuelvo a intentar, es el tema de que los derechos de niñas, niños y adolescentes no dejan de ser derechos humanos y entonces estamos hablando de derechos humanos propios de la edad. O sea, porque es que efectivamente, como bien lo dice, son derechos humanos y al principio lo veíamos, son para todas y todas para todas y todos este tipo de derechos, pero para el caso de la niñez y adolescencia hay algunos específicos. Entonces, digamos que son como el plus que tienen. Y bueno, aquí tenemos un recorrido un poco en donde las encontramos en los marcos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Entonces hay tratados y protocolos internacionales, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño, es como el máximo referente a nivel internacional, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde es expreso en señalar en todo momento el interés superior del niño. La ley general, bueno, esa digamos que es la que le termina por concretar a nivel jurídico los derechos de niñas, niños y adolescentes, y dicho sea de paso es lo que le da origen a esta Secretaría Ejecutiva. Y bueno, esta ley general en su artículo 13 nos señala de manera enunciativa los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, puede haber más, insisto, pero son los 20 derechos que a nivel federal tienen estas niñas, niños y adolescentes, que es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el derecho a la prioridad, a la identidad, vivir en familia, igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, a vivir una vida libre de violencia, qué importante es en este país, protección de la salud y a la seguridad social, el derecho a la inclusión de niños con discapacidad, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso y esparcimiento, libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, expresión y acceso a la información, derecho a la participación, que este, insisto, es muy importante, es cómo les garantizamos que puedan expresar aquello que necesitan y no asumir que como adultos podemos decidir qué es lo mejor para ellas y ellos. El derecho a la asociación y reunión, el derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, el derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes y el derecho a las tecnologías de la información y la comunicación. Insisto, solamente es enunciativa y solamente me estoy refiriendo al tema federal. Cada estado, cada entidad federativa tendrá reconocidos sus derechos. Por ejemplo, tengo claro que en el Estado de México son 21 derechos. Entonces, este no es limitativo. Les invito a revisar en las entidades en las que se encuentran cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Seguramente estos 20 están y si agregan algunos más, pues es totalmente válido y digno de reconocer. Ok, estaba leyendo el chat y tratando de seguir con la presentación. Listo. Y entonces, bueno, esto es únicamente una línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando a nivel nacional el tratamiento que se le da a niñas, niños y adolescentes. Y entonces, bueno, perdón, también a nivel internacional, entendemos aquí el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto obviamente está plasmado en la segunda posguerra, y entonces es cuando se sientan las bases de las grandes instituciones a nivel internacional. Y bueno, aquí tenemos una serie perdón, de instituciones que se han ido encargando de la niñez y de la adolescencia. Por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, estamos hablando del Sistema Nacional DIF, pero que justo tiene esta característica, ¿no? Que está anclado en cuanto a sus funciones de niñas, niños, adolescentes, está anclado en el enfoque tutelar. Y bueno, ahí tenemos algunas. Llega la Convención de los Derechos del Niño en 1989 y bueno, así va avanzando.
No quiero detenerme a leer todas, pero bueno, digamos que los más importantes o los que marcan son cambios, es en 1990, cuando el Senado de la República ratifica la Convención de los Derechos del Niño, y en 2014, cuando surge la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, ahora que en el marco de estos derechos de niñas, niños y adolescentes, tenemos el Programa Nacional de Niñas, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el PRONAPINA, que bueno, contiene un programa, como su nombre lo dice, a nivel federal, a nivel nacional, de cómo cómo los compromisos a los que se han llegado y cuáles son las tareas pendientes que tenemos frente a la niñez y la adolescencia del país. Si hay alguna duda, o sea, entiendo que había la indicación de que al final, pero igual si alguien tiene alguna duda o si estoy yendo muy rápido o queda algo ahí, me dicen y lo vuelvo a intentar. Entonces, los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia tienen esto, ¿no? Por eso les mencionaba estas dos fechas que son como importantes para nosotros como mexicanos, nosotras como mexicanas, el pasar de los objetos de protección a los sujetos de derechos. Me estoy refiriendo obviamente a niñas, niños y adolescentes, a partir de la Convención y de la Ley General. Entonces, muy al inicio que yo iniciaba describiendo de manera muy somera lo que son los derechos humanos, explicaba estos pequeños principios, ¿no? Pues aquí los volvemos a encontrar que son universales, son indivisibles, son interdependientes y son irrenunciables. Entonces, igualmente, y es solo para que tengamos en mente todo el tiempo que cuando estamos hablando de derechos de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de derechos humanos. Y bueno, entrando un poquito en lo que es la convención que tanto les he mencionado, eh, la convención de los derechos del niño, que ojo, también aquí estamos hablando del 89, tal vez no está contemplando y tendría que decir de los derechos del niño y de la niña, ¿verdad? No estaba en ese momento, digamos, el tema tan necesario del lenguaje inclusivo o el lenguaje neutro, pero trataremos siempre de que cuando estamos hablando de los derechos del niño estamos incluyendo a las niñas, por supuesto. Entonces, los cuatro principios que condensan o que articulan más bien la convención, pues están aquí señalados. Al centro tenemos el interés superior de la niñez, en realidad decía interés superior del niño, ¿no? Pero pues justo para entrar en esta lógica, pues que sea neutro y que incluya a todas y a todos, estaremos hablando del interés superior de la niñez, que no es otra cosa que las niñas, niños y adolescentes deben de ser prioridad en la toma de decisiones sobre cualquier cuestión que les afecte. No afectar no solamente es en el sentido negativo, sino más bien todo en lo que les incumba, ¿no? En todo en lo que digamos, vaya a repercutir de alguna u otra manera, sea positivo o negativo en niñas, niños y adolescentes, se debe de tomar como prioridad y siempre contemplarlos. Se debe dar mayor importancia a lo que sea lo mejor para ellas y ellos. O sea, siempre que tengamos un programa, una iniciativa de ley, todo lo que tengamos que hacer y que esté en nuestras atribuciones, siempre pensémoslo de esta manera. Cómo repercutirá en ellas y ellos, y siempre tiene que ser la mejor decisión, pues insisto, para ellas y ellos. Por otro lado, tenemos la participación, que es esto que les comentaba hace unos momentos, que es que tienen el derecho a expresar sus opiniones y que ésta sea tomada en cuenta. Y ojo aquí, porque no es únicamente que digamos, ah, bueno, sí, a ver que se expresen, ¿no? O sea, sí tenemos que estar en una escucha atenta y que estas opiniones que ellas y ellos tengan, sí se integren en lo que nosotras y nosotros estemos desarrollando, porque si no, no es una participación efectiva, ¿no? Solamente sería como, pues sí, como que, ay, sí, tú dime y yo veo. No, o sea, sí tiene que ser una escucha atenta y que se garantice
esta incorporación de sus opiniones para todo aquello que se vaya a iniciar, sobre todo si les afecta, ¿no? Y entonces, otro de los principios es la no discriminación, que está, bueno, está en muchos marcos normativos, pero parece necesario porque, pues sí, hay tristemente todavía una tendencia a hacer separaciones entre las personas, pero entonces puntualmente aquí hablando de las niñas y los niños, que insisto, hay tantas posibilidades de ser niña y niño como niñas y niños hay en el mundo y en este caso en el país, y entonces la no discriminación implica que se tenga que garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, desde el norte del país hasta el sur, todos y todas tienen que tener esta garantía de derechos. El último de los principios es la supervivencia y el desarrollo, que no es otra cosa que se debe garantizar que la niñez y adolescencia estén en un nivel adecuado de vida, en condiciones acordes a su dignidad y para su desarrollo integral. Digamos que es como el ideal. Sabemos que por la desigualdad que existe todavía en México, pues esto no necesariamente se respeta, pero, pero hay el esfuerzo, ¿no? La intención de que esto pase. Pero insisto, estos cuatro son los principios que rigen la Convención de los Derechos del Niño. Eh, Hablamos en un primer momento del interés superior de la niñez, que en el artículo 2 de la Ley General de Derechos viene definido como niñas, niños y adolescentes deben ser considerados de manera primordial para la toma de decisión sobre cualquier cuestión que les involucre. Esto ya suena repetitivo, me adelanté un poquito en explicarles desde el triángulo, desde la figura, me parecía mucho más sencillo y también creo más fácil para entenderlo. Pero bueno, aquí hay que garantizar en todo momento la integridad física, la psicológica, la moral y espiritual de la niñez y adolescencia, así como promover la dignidad humana. Insistimos, la niñez, entendiendo como que, insisto, que va de los 0 a los 17, entonces la niñez y la adolescencia tienen siempre que ir al centro. Y bueno, el interés superior de la niñez funciona de tres maneras. Eh, no solamente es un principio, sino que es un derecho. Entonces, ahorita lo vamos viendo, pero significa que cuando las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, autoridades, órganos legislativos toman decisiones sobre las niñas, niños y adolescentes, se deben asegurar de su protección, desarrollo y bienestar, procurando su integridad física, económica, cultural, espiritual y psicológica. Esto viene en los artículos 3 y 5 de la CDN. Y bueno, tenemos que es un principio porque es una disposición jurídica, podría tener más de una interpretación. Se elegirá aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior de la niñez. Es un derecho sustantivo que implica tomar en cuenta el sopesar distintos intereses para tomar una decisión y la garantía que ese derecho ponga en práctica, que siempre se tenga que tener en cuenta, insisto, la, cómo afecta a la niñez y la adolescencia. Y pues también al final es una norma de procedimiento porque se tiene que ser contemplada, ¿no? Para ver todas las repercusiones posibles. Esto ya es como súper práctico, ya es cuando estamos estableciendo, insisto, un programa, algo súper ya específico que tenga que estar ahí, pero idealmente es un principio y también es un derecho sustantivo. Entonces, esto de lo que hemos venido hablando es esto, la perspectiva de niñez y adolescencia. Aquí en la Secretaría Ejecutiva nos gusta apoyarnos o señalar que este enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues es como ponernos unas gafas distintas para ver pues la realidad, ¿no? O sea, digamos que ya por cómo estamos formados en esta etapa de adultez, pues podemos tener esto, ¿no? El adultocentrismo que ahorita vamos a explicar qué es y estas percepciones de la niñez que aunque ya no son nada nuevas, estamos hablando que la Convención de los Derechos del Niño pues ya tiene 33 años, ¿m? Pues no pareciera esto
pues pareciera que tiene muy poquito, pero pues así funciona. En realidad las leyes siempre están y lo que nos dificulta más bien es como el cambio cultural. Y esa es como la invitación que estamos haciendo hoy aquí, pero pues así tendría que ser. Y entonces los elementos de la perspectiva, que es esta, insisto, esta visión con unas gafas especiales o las que deberíamos de considerar y nunca quitárnoslas, es, insistimos, en considerar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y en esto que hablábamos, ¿no? No subordinarlos en estas relaciones de poder, entender que son personas con capacidades y que, y que estas capacidades van a variar en función de su etapa de desarrollo, porque habrá quien aquí dice, bueno, edad y todo esto, pero y ustedes lo sabrán, las niñas y los niños no todas y todos tienen el mismo desarrollo en el mismo momento. Habrá niñas ni niños que hablen al año, habrá quien tarde un poquito más en hablar, y entonces hablemos como de la etapa de desarrollo en la que se encuentra, no solamente como establecida en marcos, sino también las propias de cada niña y de cada niño, que son percibidos de forma afirmativa, que gozan de los derechos de estos 20 que hablábamos, que cuentan con mecanismos de exigibilidad eh, y que hacen un ejercicio de sus derechos. Estos derechos no solamente son, a diferencia del enfoque anterior, no solamente hablan de protección, sino de ejercicio, ¿no? Como el propio de la participación, que es el siguiente elemento, que es la participación, que es emitir opiniones sobre cualquier tema que les incumba. Y es un principio necesario para la autonomía progresiva. La autonomía progresiva, que es el siguiente punto, no es otra cosa que digamos, considerando la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada niño y niña, pues asimismo podrá ir avanzando, ¿no? Entonces, aquí viene que a medida de que adquiere mayores capacidades a lo largo de su desarrollo, abre mayores espacios para que tome decisiones propias y ejerza sus derechos de forma cada vez más autónoma. Entonces, una niña o un niño en primera infancia, pues sí tendrá su derecho a la participación, evidentemente todos sus derechos reconocidos, pero la forma en la que, en la propia en la que se expresa y en la forma en la que puede exigir mayor nivel de ejercicio y de respeto a sus derechos, pues incrementa de acuerdo a su propio proceso evolutivo. Y esto, que no quiero que se nos olvide que todas y todos somos garantes de derechos. Aquí hasta arriba viene que tanto el Estado, la sociedad y la familia, así lo marca la ley, somos garantes de derecho. Esto es, estamos obligadas y obligados a que todas las niñas, niños y adolescentes del país accedan a sus derechos de manera integral. Entonces, el enfoque de derechos de niñez y adolescencia, una vez más, implica que tenemos que identificarles como sujetos de derechos. Las personas adultas somos garantes. Lo que les mencionaba hace rato sobre el adultocentrismo, eh, aquí vamos a definirlo primero, la fuente es UNICEF, que es cualquier comportamiento, acción, lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de la niñez y de la adolescencia, basado exclusivamente en su edad. Y entonces, aquí tenemos algunas expresiones que podemos identificar como muy típicas de nuestro ejercicio diario, ¿no? En cómo nos relacionamos con las niñas y los niños. Y bueno, es hasta cierto punto normal, pero hay que cambiarlo, porque así, insisto, fuimos educadas y educados, pero esta resocialización del conocimiento y de cómo vamos percibiendo tendrá que ir eliminando este tipo de expresiones que, insisto, van únicamente direccionadas a la edad. Y les voy a dar una pequeña lectura, ¿no? Que es un no me contradigas, yo sé de lo que hablo, yo soy el adulto, por eso te lo digo, eres solo un niño, por eso no entiendes nada. Tan típico de cuando crezcas entenderás, haz lo que yo digo, eres muy chico para entender esto. Pensamos que la experiencia que nos dan los años, pues nos puede poner por encima de ellas y ellos, pero no necesariamente. Insisto, la forma en la que
en la que nos desarrollamos como niñas y niños, también hace una diferencia, porque quienes son padres o madres entenderán que la forma en cuando ellas eran niños y niños no es la misma forma en la que hoy son las niñas y los niños. Hoy tienen una mayor acceso a herramientas para poder generarse incluso criterios que nosotras y nosotros en nuestra niñez no tuvimos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que cambiemos, porque se trata de construir pues sí, una estructura, un conocimiento de manera integrada entre las niñas, niños y adolescentes y las personas adultas, que siempre se hable de estos diálogos intergeneracionales que se contemplen tanto las opiniones de ellas y ellos como las de los adultos. Y bueno, entonces esto es el adultocentrismo, ¿no? Es una percepción de que como adultos somos superiores a niñas, niños y adolescentes, y que aquí hay algunas otras consignas, pero esto lo tenemos muy normalizado y tendremos que irlo cambiando poco a poco porque es más común de lo que pensamos. Sobre todo, hace rato lo mencionaban al inicio y creo que es de las cosas más comunes, y es que les pensemos como de, bueno, es que cuando crezcas entenderás, ustedes son el futuro del país. Eso es como súper normal que se hable de los niños, niñas como futuros del país. Y sí son el futuro como personas adultas, pero en este momento son personas y son el presente de este país, son el presente como tanto como las personas de la tercera edad, como las personas, las jóvenes adultas, como los propios jóvenes, como todos y todos somos el presente del país. Y bueno, aquí tenemos un diagrama únicamente de lo que ya les explicaba. Ojo que aquí tendremos que hacer la diferencia entre la protección integral de niñas, niños y adolescentes y la protección especial. Ahorita voy a tratar de explicar qué es. Y bueno, aquí tenemos al centro esto, ¿no? Son titulares de derechos, sujetos de derechos, se les debe de respetar la autonomía progresiva y bueno, la integralidad de los derechos. Todos estos derechos de los que hablamos, los 20 y cómo funciona el sistema de protección, esto es la integralidad de derechos. Es necesario tomar en cuenta todos los derechos porque están estrechamente relacionados, esto es, son interdependientes. Y cuando uno es vulnerado o restringido, hay otros que eh, también se afecta. Cuando, por ejemplo, no tenemos un derecho a la identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos prácticos sería el acceso a un acta de nacimiento. Entonces, posiblemente cuando vayan a inscribir a la niña o al niño a la escuela, pues no le pidan este documento y no lo tenga. Entonces ahí ya van dos derechos vulnerados. Y así, si me sigo con un escenario, pues sí, ficticio, seguramente encontraremos que más de 10, incluso los 20 derechos pueden estar comprometidos. Y entonces, a este compromiso que, que tienen los derechos, cuando no están siendo respetados o garantizados, estamos hablando de una vulneración de derechos, que no es otra cosa que una situación que menoscabe el goce o ejercicio de uno o varios derechos. Es esto, si no se puede inscribir a una escuela, pues entonces hay una vulneración de su derecho a la educación. Y así con todos, ¿no? No tiene un acta de nacimiento, entonces está vulnerado su derecho a la identidad, y así en cadenitas, si no tiene acceso a medicinas y servicio médico en ya sea clínicas, hospitales, primero, segundo, tercer nivel, pues bueno, ahí también estará, vulnerado el derecho a la salud y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Esta es la diferencia entre la protección integral y la protección especial, ¿no? Digamos que la protección integral es todo esto que ya hablamos, este marco de protección, de asegurarles los derechos a niñas, niños y adolescentes. Pero cuando ya existe una vulneración de derechos, entra a jugar la protección especial, que es la intervención que se realiza por parte de instituciones del Estado para salvaguardar y restituir derechos de estas niñas y niños que se encuentran en vulnerabilidad. Esto es muy importante porque aquí tenemos en el enfoque anterior, veíamos que todas las niñas, niños y adolescentes eran contemplados como vulnerables, todos eran vistos así,
Y no necesariamente en realidad el ser niña, niño o adolescente no implica que seas vulnerable per se, pero sí habrá situaciones que las y los pongan en vulnerabilidad como a muchas otras personas, ¿no? Entonces, esta protección especial es esto, es cuando ya existe una vulneración de derechos, el Estado tendrá que, digamos, entrar para poderle restituir estos derechos. Ese es el término de correcto, la restitución de derechos, que pues le compete directamente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Espero, si no quedó claro, lo vuelvo a intentar. Bueno, Alfonso Núñez nos comenta en el chat, pero ¿qué pasa con la pobreza y desigualdad entre niños, niñas y adolescentes, que son factores que han afectado sus vidas y que impiden el cumplimiento tanto de derechos como de su desarrollo? Justo, Alfonso, ese es uno de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? El desarrollo pleno, el desarrollo a una vida libre de violencia. Y por supuesto, que esto de la pobreza y la desigualdad afectan no solamente como factor, sino directamente, son derechos vulnerados que tendríamos como Estado que entrar a restituir, ¿no? Por eso también las luchas, los programas sociales de apoyo a la niñez tratan de esto, ¿no? Ya si hay una particularización de algún caso de una niña o un adolescente que tenga, pues sí, una vulneración de derechos, pues la Procuraduría entra directamente a ver qué hace por esta niña y niño, tratando de restituirle los derechos que les han sido vulnerados. Entonces, el enfoque basado en derechos de niñas, niños y adolescentes es esto, es tener el respeto de la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar, la salud, el desarrollo, es un poco lo que te mencionaba ahorita, Alfonso. Todo esto tiene que estar comprometido para las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos empezar a entrar como en este enfoque? Insisto, con estas gafas a las que les invitábamos a ponerse, pues respetar, proteger y hacer efectivos los derechos consagrados. Efectivamente, hay factores que nos rebasan, que socialmente están, pero tratando en toda la medida y sobre todo como servidores y servidores públicos de protegerlos y hacerlos efectivos, ¿no? Eliminar la versión tutelar y reconocerlos como titulares de derechos, dar efectividad a sus derechos, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a ser orientados y guiados en el ejercicio de sus derechos por sus cuidadores, madres, padres e integrantes de su comunidad, de acuerdo con la autonomía progresiva. Esto que les mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, necesitará mayor acompañamiento o mayor cuidado una niña o un niño en la primera infancia que un adolescente para el ejercicio de sus derechos. Y bueno, entonces entender que el enfoque integral tiene que entenderse en absolutamente todo. O sea, sé que lo estamos tratando de aterrizar en el sistema y de las funciones públicas, pero este enfoque de derechos tiene que llegar a todo para que pueda ser efectivo el cambio cultural. La familia, la escuela, la comunidad, todas las estructuras de esta sociedad tendrían que adecuarse a este enfoque de derechos. Insisto, ya no es nuevo, pero en términos de cambio social, pues por supuesto que aún todavía nos cuesta mucho trabajo, pues porque las normas sociales así son, ¿no? Están tan metidas que a veces no las percibimos, sobre todo porque son en términos culturales y pues por supuesto muchas de ellas tienen ahí en la médula temas religiosos que incluso han sido, pues, una vez más construidas en este enfoque anterior. Y entonces, esta es como la diferencia, ya como para tener clarísimo la diferencia entre un sistema y otro. Aquí tenemos del lado izquierdo cuando el enfoque tutelar, que es cuando los niños y las niñas son observadas como objetos de protección, y ya el enfoque de derechos, que los percibe como sujetos y titulares de derechos.
Esta es como una tablita que nos hace una diferenciación perfecta. Voy a darle lectura solo a uno, que sería desarrollar, en el enfoque tutelar, sería desarrollar acciones solidarias y de beneficencia para ayudar a niñas, niños y adolescentes. Y del lado del enfoque de derechos sería cumplir con la obligación de que toda niña, niño o adolescente pueda acceder a sus derechos y pueda ejercerlos. Ahora, ya el licenciado Ernesto Rodríguez nos había explicado un poco qué era la transversalización, pero bueno, eh, transversalizar es un proceso que busca colocar como eje central del diseño de las políticas públicas temas torales o temas importantes surgidos de consensos sociales. Esto con el fin de tener un mayor impacto y resultados que apunten a subsanar las problemáticas identificadas en torno a estos temas. Para ello se requiere integrar y alinear las políticas públicas, programas, presupuestos y otras actividades con incidencia pública a fin de evitar que las acciones del gobierno no estén fragmentadas. Entonces, quiere decir que tendremos que este enfoque de derechos plasmarlo en todo el ejercicio público, no tanto tenerlo en esta capacitación como lo que estamos haciendo hoy, esta difusión de la información para que todas y todos conozcamos de qué va el enfoque de derechos y una vez que lo conocemos, poderlo integrar eh, a nuestras funciones, ¿no? No solamente al cómo cómo se hacen nuevas leyes o nuevas adecuaciones, sino más bien también cómo desde la toma de conciencia de cómo ejercemos el servicio público, podemos incidir de manera distinta para que todas las niñas, niños y adolescentes estén contemplados en la política pública que se haga a nivel, pues, tanto federal como en cada uno de los estados. ¿Qué vamos a transversalizar? Esto, el interés superior de la niñez, insisto, poner al centro de la niñez y a la adolescencia, eh, entender esto, que los derechos, eh, este enfoque de derechos son derechos humanos, solamente que habrá particularidades para niñas, niños y adolescentes, que son sujetos de derechos y bueno, la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Eso es como lo que tendríamos que transversalizar en en cada acción, insisto, pero también en cada persona, ¿no? Para que abarque todo lo que se hace efectivo. Entonces, aquí tenemos algunas de las cuestiones que como funcionarios públicos, como funcionariado público nos competen y entonces aquí tenemos como atribuciones garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Insistimos que somos responsables y garantes de derechos, tanto Estado, familia y instituciones. La familia también, la corresponsabilidad. Aquí esto está basado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que el artículo dice que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto deberán garantizar un enfoque integral y transversal con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. O sea, no es nada más una invitación, que sí, amigablemente tendría que ser una invitación, pero es que además estamos obligados, somos corresponsables. Entonces, ahí ya la ley lo marca perfectamente. Tenemos que transversalizar la perspectiva de derechos humanos de la niñez y adolescencia en el diseño de todos los instrumentos y políticas públicas del gobierno. O sea, sí o sí nos toca. Y en los ámbitos de la competencia, aquí vienen las distintas formas de ejercer la transversalización, o bueno, en los ámbitos en los que se puede dar. Obviamente quienes están en las legislaturas tendrán o bueno, en las cámaras tendrán el tema de la legislación, quienes están o estamos en instituciones que se dedican a la política pública, pues bueno, llevar este enfoque a la política pública, las actividades administrativas, económicas, culturales, es decir, en todo lo que haga, lo que se hace programáticamente y políticamente a nivel de política pública, obviamente, en el país,
siempre tiene que llevar el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son parte de la sociedad y nuestras leyes, nuestros programas usualmente solamente están contemplando a las personas adultas, y eso algunas, ¿no? Habrá quien únicamente está contemplando sobre todo si hablamos de actividades, perdón, de políticas económicas, posiblemente solo se esté contemplando a las personas, ¿cómo se llama esta? Bueno, las personas, no recuerdo ahorita bien el concepto, pero es quienes generan la productividad, ¿no? Que están en un rango económico productivo y no necesariamente están incluyendo a la tercera edad en algún sentido. Entonces, tendríamos que ponerlo en que esto implique para todas y todos, pero bueno, en este caso estamos hablando de la niñez y de la adolescencia. Luego, perdón, estaba viendo el chat. El Sistema Nacional de Protección Integral, que es, pues, el CIPINA, tiene algunas atribuciones como impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, que eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y pues bueno, esto es un poco de lo que estamos haciendo el día de hoy. La elaboración de programas, así como políticas y acciones en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Aprobar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo el PRONAPINA, que insistimos, hace rato ya lo veíamos, hay uno del 2024, y bueno, esas son algunas de las atribuciones que tiene el sistema nacional: la elaboración de programas y políticas y acciones, las dependencias e entidades de la Administración Pública Federal, ahí están, todo esto, insisto, está en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, los sistemas locales de protección, porque en la ley existe el Sistema Nacional de Protección Integral, pero cada estado tiene su propio sistema, digamos, cada estado tiene su CIPINA. Entonces, cada estado con base y en las necesidades o particularidades de cada entidad federativa, pues tiene su CIPINA programado para algunas cuestiones, pues sí, particulares de la localidad. Y entonces ahí tenemos que en el artículo 137 están señaladas algunas de las atribuciones que tienen los sistemas locales de protección, insisto. Una cosa es el CIPINA nacional, el Sistema Nacional de Protección Integral, y habrá los sistemas de protección integral de Nuevo León, de Jalisco, de Chiapas, bueno, de los 32 estados, y por supuesto también en los municipios. Sigo con los problemas del... Entonces, ¿para qué nos sirve transversalizar el enfoque de niñez y adolescencias? Nos sirve para incorporar a la niñez como titular de derechos, para y colocarlas en el centro de la toma de decisiones. O sea, esto es muy importante en cada cosa que hagan ustedes y que entiendan o reconozcan que incumbe o va a afectar de manera directa o indirecta a la niñez y a la adolescencia, pues siempre tenemos que ponerlas y ponerlos al centro en todo tipo de actividades, insistimos, administrativas, económicas, culturales, en todas reformas legislativas, todo lo que queramos hacer. Primero pensar si va a afectar a la niñez y cómo hacer para que en el sentido negativo les afecte lo menor posible, y o en el mejor de los casos, pues efectivamente hacer que todo lo que les afecte sea positivo, ¿no? Y que entonces más bien todas las acciones que tomemos en las actividades sean en beneficio de ellas y ellos. Además, esto que no es otra cosa que la consideración del interés superior de la niñez, a fin de reconocer, respetar y proteger el ejercicio y exigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Insistimos siempre con la participación de ellas y ellos. Siempre tienen que ser tomados en cuenta en todo lo que
Insisto, arriba veíamos esta necesidad de que nosotros o nosotras pensemos en cómo ayudarles, cómo beneficiarles, y que no les afecte, pero también escuchándolas y escuchándolos. Seguramente nosotras y nosotros habrá cosas que no estemos, pues sí, considerando, y si las escuchamos y los escuchamos, nos podrán dar pista de por dónde o cómo podríamos hacer estas cosas. Y siempre respetando eso, la etapa de desarrollo en la que están y la edad. Sí es muy importante que cambiemos o adecuemos la forma en la que nos relacionamos con ellas y ellos. Por supuesto, no va a ser igual la forma en la que nos dirijamos a un adolescente que está, pues sí, terminando la secundaria, entrando al nivel del bachillerato, a una niña, a un niño que está en la primaria. Entonces ahí sí tendríamos, haciendo uso de nuestra experiencia y también de nuestras consideraciones, la forma en la que nos relacionamos. No siempre tenemos la experiencia de tratar con niñas y niños, pero es algo que tenemos que ir conociendo. Y pues, ¿cómo hacerlo? Esto es solamente una forma de sugerencia, pues procesos de formación o de capacitación. Estas charlas que son importantes para hacer de la conciencia de toda la gente, sobre todo de funcionarias y funcionarios públicos, el cómo no solamente del enfoque, sino cómo se facilita la instrumentación de políticas y acciones. Obviamente también tenemos que ir caminando a a la armonización del marco normativo, que pareciera que ya está, pero insisto, en realidad no. Yo he visto muchas leyes que siguen diciendo que el menor, sobre todo, y estamos hablando de cuestiones de amparos, cosas muy importantes, y yo he leído cosas como el menor hijo. Y entonces, si a mí me dicen el menor hijo, yo entiendo que es el hijo más chiquito de todos, o sea, falta como claridad y entonces tendríamos que caminar hacia allá, hacia la armonización de todo el marco normativo, no solamente de lo que está en la Constitución, que ya está plasmado, sino cada ley, cada reglamento, todos estos niveles jerárquicos que tiene el sistema normativo, irlo armonizando. Tener información desagregada, tenemos que tener esto, ¿no? Para la creación de toda política pública, pues es indispensable tener datos y lo mejor es tenerlos, pues esto, por sexo, por edad. Esto nos facilitaría muchas cosas para la elaboración, no solamente de los diagnósticos previos, sino justo para aterrizarlo en políticas públicas eh, necesarias y además que sirvan para posteriormente también evaluarlas. No todas las políticas públicas van a servir para todos los rangos etarios, por ejemplo. Esto, presupuestos con enfoque de niñez y adolescencia, sabemos que estamos, pues que sí, que en el servicio público el recurso es limitado, pero sí debe haber partidas y recursos suficientes para esta parte de la niñez y la adolescencia, siempre brindando la prioridad para acciones afirmativas con respecto a niñas, niños y adolescentes. Hay que fomentar la participación de actores responsables, que insisto, en responsabilidad estamos todas y todos. Entonces es un diálogo entre sí, la administración pública, el sector público, pero también las organizaciones de la sociedad civil, que claro que participan, incluso son parte del sistema, igual que la academia y evidentemente de las niñas, niños y adolescentes. Esta participación no solamente en cómo se crean las leyes o los programas, sino también cómo se ejecutan y una posible monitoreo y evaluación de las políticas. Entonces, de lo que se trata es considerar a los niños y a las niñas, y obviamente adolescentes, en todo el proceso, desde la creación, no solamente desde que les preguntamos qué quieren, necesitan, sino en la ejecución de los programas. Habrá que buscar las maneras, por supuesto, y también que estén presentes en la evaluación, en el monitoreo de cómo se desempeñaron las, las políticas públicas, los programas, lo que sea, porque de esta forma, tanto nosotros como personas adultas, como ellas y ellos, podremos entender y gestar un nuevo diálogo para tener nuevas ideas de cómo mejorar estos programas. Y bueno,
una estructura y procedimientos de la gestión institucional, incorporando la incorporación de la perspectiva en normas, políticas, proyectos, métodos y materiales que norman el quehacer institucional. O sea, insisto, esto no es otra cosa que un poco la armonización del marco normativo, pero aquí estamos hablando en las escalas más bajas. Incluso que en los reglamentos de nuestras instituciones esté contemplado esto. No sé, la presencia de niñas y niños, por ejemplo, habrá quien tenga hijas e hijos, también tendría que estar regulado cómo están presentes esas niñas y niños, y pues únicamente de entrada para garantizar su seguridad. Entonces, esto es la forma en la que se invita a la transversalización del enfoque de niñez y adolescencia, que, insisto, no es otra cosa que ponernos estas gafitas que no quiero que nos las quitemos nunca, para considerar a niñas, niños y adolescentes en esta, pues, insisto, en cada cuestión que hagamos en nuestras vidas. Claro, esa es la invitación, pero también es una exigencia que como funcionarias y funcionarios públicos tenemos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas. Agradecemos mucho la exposición por parte del maestro Eduardo Miranda Pérez. Y ya nada más por acá tenemos una pregunta, maestro. De hecho, también voy a leer un comentario de una persona que la respondió, pero bueno, creo que es bueno leerlo y usted me apoya a completar la respuesta. Nada más nos vamos un poquito rápido porque ya estamos pasados de tiempo. Eh, Pregunta Alfonso Núñez, dice, ¿qué pasa con el desarrollo infantil temprano? No ubico esta etapa de desarrollo y es la edad que ha recibido menor atención. Ahora voy a aprovechar y leer el comentario de Tere Cortés. Contestó que la primera infancia y lo que ocurre con el desarrollo infantil en ese periodo. Bueno, dice, es excelente que te cuestiones sobre esta primera etapa de vida, Alfonso, la primera infancia y lo que ocurre con el desarrollo infantil en ese periodo. Desde hace ya un tiempo se trabaja en la Estrategia Nacional para la Primera Infancia, que justo ha buscado generar esfuerzos, colaboraciones y trabajo interinstitucional desde esta política pública para la adecuada atención y protección de niñas y niños de 0 a 5 años de edad. Se ha hecho toda una ruta de atención a nivel nacional y bueno, le dejaron una página que podía consultar. No sé si usted quiera complementar esa respuesta. Pues sí, únicamente eso, que está la Estrategia Nacional de la Primera Infancia, que contempla todo esto por ejemplo, en temas, hay ya estudios digamos, nos explican cómo influye la presencia de la violencia en las niñas y niños, ¿no? Entonces, incluso a nivel cerebral hay, perdón, un desarrollo distinto en los cerebros entre las niñas y los niños que han presenciado o han vivido violencia a las que no. Entonces, es muy importante que se garanticen los derechos de la niñez en la primera infancia, porque justo estos desarrollos en el nivel cerebral pues son irreversibles y entonces tenemos después consecuencias porque las niñas y los niños que, digamos, han vivido y se les ha respetado su derecho a la vida libre de violencia, pues tienen un desarrollo cerebral mayor, y quienes experimentan violencia, pues ahí es un poco distinto el desarrollo, y por eso es muy importante, y incluso en la estrategia de la primera infancia se habla de cuestiones como la crianza positiva, ¿no? Que el cuidado cariñoso, dicho de otra parte, porque ahorita que yo decía violencia, pues seguramente todo el mundo se imaginó de un niño en medio de una balacera, no necesariamente. Incluso estas formas, insisto, que tenemos de relacionarnos con los niños y las niñas, esto de cómo madres y padres aún ejercen la violencia a partir de gritos, a partir de golpes. Quien tiene todavía ese sistema de educación, de disciplinamiento, pues altera esto, pero por supuesto que está contemplada este rango etario, y habrá que hacer trabajo en todos los rangos, insisto, en esta que tenemos, pues sí, particularidades del desarrollo del cerebro, pero como yo les invitaba hace rato a pensar en las adolescencias también, es un momento en el que los cambios en el cerebro pues también son muy, muy importantes, y pues habrá que atender.
Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, esas sería todas las preguntas. Y ya para ir a dar paso a nuestro cierre, primero voy a cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAP. Yo, buenas tardes. Caray, pues nos ganó el tiempo, maestro Miranda, pero primero que nada apreciar este recorrido, yo diría, histórico, cultural, de cómo nos fuimos transformando en sociedad, de cómo nos fuimos transformando de personas en ciudadanos y de cómo poco a poco los procesos de la propia sociedad pues fueron ubicándonos a los niños de, como bien decía, de objetos a sujetos de su propio desarrollo y sujetos de los derechos que usted ya nos ha comentado aquí. Eh, lo que celebramos, además de su exposición, es la presencia que tuvimos de varias autoridades municipales de Cipina, cosa que apreciamos y que nos da mucho gusto porque pues justamente este seminario es para ustedes, amigos, amigas. Tenemos un seminario de 7 sesiones que muy rápidamente le quiero pedir al maestro Joaquín Torres Acosta, director de Cipina, que nos amplíe un poco la información sobre esto porque se va a seguir poniendo muy bueno. Son 7 sesiones, Joaquín, y tú nos dirás un breve comentario al respecto. Adelante, si eres tan amable. Muchas gracias, estimado Ernesto, y agradeciendo el esfuerzo que hace el INAFED por traer estos temas de niñez y adolescencia, que como lo han reafirmado y hablando incluso desde la propia dirección que nos invita, que es descentralización, es justo la idea de dialogar directamente con el territorio, con los municipios. El sistema de protección, como ya lo comentó el maestro Eduardo, está organizado para que los 3 órdenes de gobierno hagamos esfuerzos por garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y observemos esta obligatoriedad. Nos vamos a estar encontrando en el calendario que ustedes tienen a la mano y que van a seguir recibiendo la convocatoria por parte del INAFED. Hoy tuvimos oportunidad de ver precisamente la importancia que tiene ponernos estos lentes, a mirar a niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derecho, porque vamos a atravesar por temas de cómo se organiza el sistema de protección, cómo alcanza a dialogar con los demás sistemas. Recordemos, sistema de salud, de seguridad, de educación, forman parte del sistema de protección, y en los municipios es donde ocurre la vida de niñas, niños y adolescentes. También vamos a poder identificar qué hacer cuando se viola algún derecho en el territorio, cómo nos contactamos con autoridades de primer contacto para activar todo el sistema de protección especial, las procuradurías que ustedes conocen en cada una de sus entidades, cómo nos vinculamos con ellas desde el terreno, desde el momento en que pasa cualquier tipo de violación a derechos. Y el tema de comunicación, cómo abordamos comunicacionalmente este tema para abonar al cambio cultural. Y vamos a cerrar con temas que sabemos nos toca mucho por hacer, cómo prevenimos la trata y la explotación de niñez en el municipio. También qué nos toca hacer para responder ante el fenómeno de migración, las rutas de migración donde van niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Pues los municipios tienen mucho que hacer, no les toca resolver el problema, pero sí activar desde un inicio esta protección. Y vamos a cerrar con algo muy importante: cómo reconstruimos el tejido social, cómo la comunidad en los territorios requiere de nuestro esfuerzo para ese tejido social reconstruirlo y tener prácticas de pacificación en los municipios. Así que, Ernesto, la invitación es para que hoy tomemos nota que hemos arrancado y les vamos a estar viendo aquí a lo largo de este importante seminario. Hasta aquí mi comentario y te devuelvo el uso de la voz, agradeciendo nuevamente al INAFED por esta invitación. Al contrario, Joaquín, muchas gracias. Pues agradecemos al maestro Eduardo Miranda Pérez, jefe del Departamento de Políticas de Defensa y Promoción de la Justicia de Cipina. Eduardo, muchas gracias por tu intervención el día de hoy con el tema de transversalización de la perspectiva de derechos de niñas y adolescentes.
Y caray, cómo esto se va tejiendo, como bien señalaba ahorita Joaquín, con todos los otros aspectos. Traemos muy en la mente el tema de perspectiva de género y ahora se une un aspecto más fundamental, cómo irlo vinculando ahora a los temas de niñas, niños y adolescentes. Por cierto, amigas y amigos, el maestro Joaquín nos va a dictar la conferencia Los Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Protección el 24 de agosto de 1 a 2:30 en el marco de este seminario de disciplina. Por supuesto, les enviaremos la información, les enviaremos esta presentación del día de hoy y no nos resta más que agradecerles en nombre de la Secretaría de Gobernación a nuestro ponente, a todo el equipo de trabajo de disciplina, Tere Cortés, que también nos estuvo apoyando ahí con los comentarios al chat, también de disciplina, por supuesto. Gracias, Tere. Y agradecerles en nombre de la Secretaría de Gobernación, de la cual también formo parte de disciplina, en nombre del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecer a todo el equipo del INAFED que hace posible esta transmisión y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes, amigos, amigas, que hicieron un espacio en su agenda para acompañarnos el día de hoy. Les recordamos segunda sesión, 24 de agosto, los derechos humanos y el Sistema Nacional de Protección. Que tengan una gran tarde. Eduardo, muchas gracias. Joaquín, muchas gracias. Tere, muchas gracias.